pero ¿sabe que el desfile de precandidatos fue bueno ayer? Hoy tiene otro episodio, pero fue bueno ayer. ¿Sabe quién fue el más aplaudido? Pero parado, parados ovacionados. ¿Quién? Juan Carlos Pinzón. ¿En serio? Juan Carlos Pinzón ayer hizo una exposición muy buena, magistral, y es que estos congresos, Luis Carlos, se han vuelto como el aplausómetro, como a quién más aplauden. Y además que yo creo que está muy prematuro, ¿no? Esto sucedía un año antes de las elecciones, pero está ocurriendo casi año y medio antes de las elecciones. Y hoy desfilan otros precandidatos y hablan y todo eso, todos se congracian con los mineros, pero el tema de la seguridad fue el eje central de Juan Carlos Pinzón. Usted sabe que él también es economista y obviamente preocupado por el estado de Ecopetrol, por el estado de las finanzas del país, pero fue aplaudido más de 1,000 personas, ¿no? Más de 1,000 empresarios del sector. Wow, pero muy bien. ¿Sabe yo creo qué que es lo que Pinzón, un comentario chiquitito, yo creo que Pinzón es un hombre muy valioso que en medios no le han dado la oportunidad. Que nosotros somos los primeros en que lo matamos. No, es que no marca, es que no importa, es que no sirve. Y creo que el señor tiene experiencia, en la misma línea de lo que dije ayer. Un tipo que maneja el tema de Estados Unidos como nadie. 1. 2, que fue director de investigaciones de Asobancaria, ¿no? Es economista. 3, ministro de Defensa. Y un tipo que si el presidente de Colombia fuera elegido por Headhunters, seguramente fuera elegido, pues obviamente al lado de una cantidad de ministros de Hacienda que hay. La gran discusión de acá, Luis Carlos, es si debe existir una empresa como Ecopetrol para manejar minerales, que se llama Ecominerales. El gobierno quiere crear esa empresa, entonces está todo el debate, el gobierno corporativo, que se va a hacer eso, que es una empresa que va a nacer sin mucho sustento de plan de negocios. Es decir, es muy interesante el debate de la Colombia minera acá en Cartagena. Claro. 7 de la mañana, 22. Dime, Juan, dime. No, es que le faltó al profesor Quijano mencionar que Juan Carlos Pinzón también fue embajador en Washington y ha sido académico en la Universidad de Princeton, que no es poco. Que no es poco y es muy importante. 7:22. Pues ya que estamos hablando de esto, está con nosotros la senadora del Centro Democrático y candidata a la presidencia 2026-2030, María Fernanda Cabal. Doctora Cabal, gracias por acompañarnos y discúlpeme por la gripe y por el asma esta mañana. Buenos días. Doctor, ¿nos escucha aquí bien? ¿La escucho mal? Sí, los escucho bien. Gracias, doctora Cabal. Usted ha confirmado en las últimas horas que va a postularse como candidata a la presidencia de la República. ¿Le sorprende que a muchos les sorprenda su posición? No, lo que pasa es que había que dar claridad frente a posición con el partido que ayudó a crear, con el partido que hoy existe y con el que hicimos un gran equipo en el 2013 recogiendo firmas en el último rincón de Colombia. De hecho, yo no hacía política electoral en ese momento, ni fui del partido de la U, ni conservador, ni liberal, pero había una motivación, que era el presidente Uribe, las circunstancias con Juan Manuel Santos, a quien ayudó a llegar al poder, y todo lo que sucedió después. Entonces es un anuncio donde no me voy del partido. El partido está más fuerte que antes, afortunadamente, y las coyunturas desafiantes son las que nos convierten en opción de poder. Doctor Fernando Quijano tiene pregunta en Cartagena. No tenemos señal. Bueno, Santiago, adelante. No tenemos señal, a ver. Sí. Bien. Santiago. Sí, senadora, yo quiero preguntarle por Vicky Dávila, porque es que, pues, aunque ella ha dicho en los últimos días que está ejerciendo su oficio, pues lo cierto es que sí se ve como una líder que está punteando en las encuestas y además es visible en todo el país también en la derecha y en la centro derecha. Yo quiero preguntarle si usted la ve como candidata y qué opina de eso. Sí, ha salido en las últimas semanas también ese debate de si ella va a abandonar la revista, si va a continuar, si va a ser presidente. Pero pareciera que sí. A mí me parece
y se lo digo con franqueza, muy importante, que en este momento tan peligroso que enfrentamos uno de los peores gobiernos anárquicos, además es una contradictoria, gobierno anárquico, como de Gustavo Petro, haya muchas voces que remen para el mismo lado. Nosotros no vamos a ser rivales de quienes su objetivo es salvar el país, precisamente en estas circunstancias. A mí me gusta que entre gente buena, gente comprometida y gente valiente. Pero usted, senadora, ¿se mediría en algún mecanismo con ella? ¿Le gustaría participar, por ejemplo, de cara a la elección del Centro Democrático en cualquier mecanismo con ella? No me importaría hacerlo, pero el partido, que ha sido siempre mi cuestionamiento, tiene que definir una fórmula donde la base quede satisfecha. Lo único a lo que yo no estoy dispuesta a aceptar, a admitir, es una encuesta interna que no tenga la forma de ser comprobada. Que la muestra no sea verificada. No lo quiero. De resto, las fórmulas que salgan me parecen buenas. Vicky no tiene partido. Sé que hay otros personajes que quieren entrar al juego que no tienen partido. Ya veremos, porque ya hay conversaciones, incluso con otros partidos, para ver cómo se haría esa selección. Me parece importante y se lo digo con franqueza. No voy a exigir a dedo personas que rememos para el mismo lado. ¿Y esa fórmula cuál cree usted que debería ser? Porque recordamos que en el Centro Democrático en su momento hubo encuestas, también debates. ¿Usted a qué le apuesta hoy? No, el debate es desgastador, termina en disputas internas, esas encuestas que no se pueden comprobar cómo se hicieron, fueron devastadoras para la credibilidad de la militancia. A mí, el ideal para mí, pero que hay cuestionamientos en cuanto a que es muy tarde, es la consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso de la República. ¿Por qué? Porque las elecciones de Congreso se mueven con algo de estructura, con algo de opinión. Nosotros somos más partido de opinión, pero la consulta es netamente opinión. Entonces usted ayuda a jalar las listas del partido. Nosotros perdimos 23 curules después de haber sido partido de gobierno, que no lo fuimos en realidad. Entonces, si tenemos que anticiparnos a esa fecha porque se considera que es muy tarde, que hay peligro para el país, que este es un gobierno tramposo, que va a tener mucho dinero, en fin, todos los argumentos, pues habrá que buscar en la convención que va a ser entre marzo y abril en el partido. Ya siendo uno escogido con la voluntad de Dios, candidato, ya uno tiene que estar abierto a hacer coaliciones, alianzas, para buscar la mejor opción que logre derrotar a toda esta barbaridad de opciones que podrán salir del pacto o de otros que saldrán con disfraz centro derecha. Senadora, si usted es derrotada en una encuesta del Centro Democrático, de algunas personas que, digamos, que se autodenominen como de centro, y si usted es derrotada, ¿usted respaldaría las aspiraciones, los ideales políticos de Vicky Dávila? Es una fórmula transparente. Es lo mismo que nosotros podemos exigir, y yo y la militancia. O sea, no queremos repetir nada que venga del pasado, que no quedó claro. Doctora María Fernanda, la saluda Juan Lozano. A ver si entiendo. En el proceso pasado quedó una herida muy grande entre la militancia porque hubo la sensación, no acuso, simplemente describo, hubo la sensación de que el doctor Oscar Iván Zuluaga ganó con una extraña maturranga que lo llevó a una candidatura que además era insostenible. Entonces lo que usted está diciendo es, el orden es el siguiente: vamos a escoger un mecanismo que consulte a la militancia, y una vez tengamos candidato del Centro Democrático, estamos dispuestos a dialogar y articularnos con todos los sectores que coincidan en la necesidad de recuperar el rumbo del país. ¿He entendido bien? Sí, por supuesto. Muy bien entendido. Nosotros no tenemos ni por qué tener un ego que no va a contribuir sino a la fragmentación, sino que tenemos un solo objetivo que se llama Colombia.
Aquí hay que ganar para bien de Colombia, pero con las ideas que sacan un país adelante. No vendiendo populismo, ni tratando de ponerse máscaras para uno parecer que entonces es un poco más de centro izquierda. No, yo creo que la gente hoy la lección la tiene aprendida y ya vemos, por ejemplo, tenemos la gran inspiración de lo que ha significado Javier Milei en Argentina. Aquí hay que retomar las banderas de un país que se merece vivir mejor y tiene poco. Doctora María Fernanda, entonces, lo que siento es que la campaña se adelantó y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, también con la entrevista ayer de Miguel Uribe, donde dejó claramente aquí en la FM que él sí va a ser candidato, que quiere ser candidato, que está estudiando esa posibilidad y eso hizo pues que los demás también candidatos del Centro Democrático se pronunciaran como usted. Pero lo que le estoy escuchando es que usted definitivamente no está de acuerdo con lo que pasó hace 4 años, 2 años y medio, póngale 3 años para elegir candidato del Centro Democrático, que usted nunca compartió lo que pasó con esa elección de Óscar Iván Zuluaga en medio de una encuesta que usted dice que no sabe uno de dónde sale, ni cómo la hacen, ni qué sale. Es decir, usted esta vez no se somete a las reglas del partido, pero no se somete o pediría que no sea una encuesta y que además lo que se haga antes de las elecciones parlamentarias. ¿Es así? A ver, el ideal sería las elecciones parlamentarias. Por quedarse, usted ahí no tiene cómo manejar, manipular, ocultar nada. Es un día electoral donde se moviliza la gente para el Congreso. Pero usted también sabe que sobre todo es Senado marca más opinión y más libertad. La Cámara mucha gente ni siquiera sabe ni qué es, ni quiénes son. ¿Qué hace la consulta ese día? Mueve la opinión que a su vez se direcciona para jalar más el Congreso, el Senado, y los representantes de las regiones donde uno se mueva como precandidato en la consulta. Si eso, el temor es que es demasiado tardío, y se mueve el país el año entrante, si se está moviendo hoy, imagínense cómo va a cerrarse en el 2025. Busquemos una fórmula que puede ser el día de la convención del partido, pero que sea transparente, porque usted no puede contratar encuestas donde la extracción de la muestra después usted no la conoce. Es como si yo le pido a usted votos para el Santa Fe y me voy al barrio donde está Millonarios. Pues usted no los va a encontrar, como eso, la muestra tiene que ser la base clara, fidedigna de que ese electorado tiene todo un contenido que su resultado es confiable. Doctora Cabal, buenos días, la saluda William Calderón. Si eventualmente llegase a ser usted la candidata del Centro Democrático, ¿un gobierno suyo a qué se parecería? ¿Al de Milei? ¿A uno de Trump? ¿A uno de Bukele? ¿A qué? Mire, yo estoy convencida que uno sin seguridad no tiene país. Ofreciéndole diálogos a cuanto delincuente y criminal que se cree con derecho a matar a otro y a que después le exculpen los delitos, no va para ningún lado. Pero también es cierto que si usted no devuelve la posibilidad de los individuos, no va a haber economía y van a tener en el exilio sin querer. Si usted los resultados, ¿cuánta gente se quita? Es por eso. Primero, usted abre un negocio, vaya, ábrelo para que vea eso. Informarse. Y doctora María Fernanda, venga, permítame un minuto, por favor, que es que usted está hablando cosas tan importantes y la llamada está muy mala y le ofrecemos excusas a nuestros oyentes. Venga, producción, márquele de nuevo a la doctora María Fernanda. Disculpen nuestros oyentes por esta condición de sonido. No es nuestra culpa. ¿No le gusta, Luis Carlos, la ronda de precandidatos que estamos haciendo? Ayer estuvo Miguel Uribe. La campaña arrancó. Es que se precipitó.
Es que yo la creo campaña. que eso fue lo que pasó. Miguel Uribe nos dijo aquí. Acá saltó al agua aquí primero que digo, todo. pues, ¿no? sí, yo no les voy a decir mentiras. Desató la cascada de candidatos. Estoy en lo que estoy. Yo y- soy coherente. dijo. Exactamente, nos respondió así y yo creo que eso hizo que muchos empezaran a adelantar ya sus aspiraciones, ¿no? Como la doctora María Fernanda, que además, pues a mí me parece que ahí en el partido va a haber un tema complejo, porque un poco las reglas de juego las ha puesto hasta ahora el expresidente Álvaro Uribe. No, él ha dicho que la encuesta y todo eso, y lo que yo le entiendo a la doctora María Fernanda es que ella, ese mecanismo pasado No de le las gustó. encuestas, No, que no, no, no sé le- de no dónde le gusta. sacaron, No, pues porque no ella- le gustó. No, pues es que ella salió, Esto se llama patos al agua. Claro, ella salió Patos al agua. seriamente afectada en ese modelo. Hubo reclamos de parte de ella después de la última designación allí. Desembocaron en Zuluaga, que ni siquiera podía ser candidato, y a la vuelta de 8 días o 15 días votó la candidatura y dijo que no pero es que- aspiraba más. Y la dejó verdad es que- esas divisiones internas. Las Eso, elecciones en el Centro Democrático, don Juan. Yo lo que voy a decir, yo sé que me va a caer rayos y centellas, pero me importa nada. Es lo más parecido a las elecciones en Venezuela. No hay actas, nadie dice nada Uy. y aparece proclamado siempre alguien. No, Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora yo- María Fernanda. yo creo... Tiene que haber un mecanismo transparente, viable y que le dé satisfacción y tranquilidad a la gente. Y- Don Juan, dígame algo que ya llegó la No, doctora María solamente que esto que está diciendo la doctora Cabal es muy importante al interior del Centro Democrático para sus bases, porque algunas lecciones tienen que haberse aprendido de todo ese triste caso de Oscar Iván Zuluaga, y lo que pasó es que el Centro Democrático, que venía de ser el partido más grande del país, se quedó hasta sin candidato después de ese mecanismo de las encuestas que señala María Fernanda Cabal. William, le estaba haciendo una pregunta a la doctora María Fernanda. Sí, doctora Cabal, es que quería, bueno, no sé si quiere terminar usted la idea de si su gobierno se va a parecer o no al de Milei, Trump o el de Bukele, o pasamos a la siguiente. Mire, Milei tiene dos ingredientes fabulosos. Primero, de un solo tajo cortó entidades del Estado que eran un desangradero y cuotas burocráticas de los politiqueros. Uno, aquí hay que mochar todas esas consejerías, reducir el tamaño del Estado en general. Empecemos por los consulados y embajadas de Doña Francia, ¿no? Qué vergüenza hacer eso con el dinero de los colombianos. Uno, dos, usted tiene que desregular la economía. No puede ser que ser formal sea más difícil que ser informal e incluso que ser ilegal. Empiece por tumbar leyes malas y quitar decretos que hacen imposible la formalización de un negocio. Tercero, tiene que hacer una reforma tributaria que vuelva a reducir el IVA. Que no se nos olvide que fue en época de Juan Manuel Santos y hoy nos dan lecciones de economía todos los que contribuyeron a duplicar la deuda en el gasto público, porque es que Santos encontró las arcas llenas que les dejó Uribe después de un gran esfuerzo de nosotros no tener país, no tener ejército, no tener regiones con institucionalidad. Bueno, todo eso hay que mocharlo, usted tiene que aliviar las cargas del ciudadano. No pretender a través de ministerios absurdos como el de la igualdad, tener igualdad. Es que a mí la verdad es que la izquierda me daba rabia, ahora me da risa. Lo que me molesta es que todo es con la plata de los demás, porque esos sí que saben vaguear, esos sí que saben meterle la mano en el bolsillo al que trabaja. Y si usted no lo hace de la mano de la seguridad, pues sencillamente no lo va a poder hacer. Mire lo que está haciendo Patricia Bullrich en Argentina, que ha reducido 70% la criminalidad. Uno se copia de las buenas ideas, uno no copia las recetas que llevan los países a la destrucción, que es lo que está haciendo Gustavo Petro. Doctora Cabal, volviendo a la conversación que planteaba inicialmente Santiago sobre la posibilidad de que eventualmente Vicky Dávila fuera candidata, lo curioso es que ella ha dicho insistentemente que no quiere ser candidata, pero desde el Centro Democrático la ven como una eventual figura política. ¿Debería ella renunciar a la dirección de la revista Semana para que hubiese igualdad de condiciones en un eventual debate político? Pues no voy a ser yo la que
le indique a ella lo que tiene que hacer. Yo creo que ella va a tener una controversia, como decía Uribe en su libro, Una encrucijada del alma. Ella ha logrado llevar esa revista a un posicionamiento exitoso, con credibilidad, en un segmento de la población que está suscrito. Ella le toca saber en qué momento deja de ser directora, gerente, directora, para pasar a ser candidata, porque la condición es completamente diferente. Ella tiene el control siendo directora, siendo candidata. Sencillamente uno no controla la realidad, porque lo que pasa en este país, una coyuntura va matando las circunstancias de la otra. Todo pasa a una velocidad y finalmente ustedes saben que la condición del candidato, como decía Álvaro Gómez, es la peor. Usted está expuesto a todo, señalamientos, rotulaciones, o sea, tiene un nivel de vulnerabilidad incluso mucho más alto que la independencia que le da la dirección de una revista. Esa será la decisión de ella, porque ella tiene que llegar en un momento en que no puede tener una revista siendo candidata, y si quiere tener coherencia, le tocará renunciar y asumir la posición de la candidatura igual que los demás. Senadora, ¿no regresa al Senado? ¿No vuelve al Senado? No, yo no creo, yo ya mi paso lo hice. El Senado me dio la posibilidad que siempre pedí de alzar mi voz y que se escuchara, pero se pierde demasiado tiempo útil. El Senado te consume y deja uno de producir, desde generar riqueza propia. Yo he sido empresaria, yo conservo algo de lo que alguna vez construí sola, no herencia, ni regalos, ni nada, sola. Y yo sí pretendo que el resto que le queda a uno de vida, pues tenga varios objetivos, entre otros, volver, si no logro, ojalá fuera la presidencia, para darle un verdadero giro a lo que es un país que tiene futuro, un país que la libertad económica le garantiza la prosperidad, como se ha mostrado a lo largo de la historia con los que lo han hecho. Pero cualquier circunstancia, yo sí quisiera volver al sector privado sin dejar de tener una voz en escenarios locales y en escenarios internacionales, donde entre otras ya tengo muy buenos amigos que aspiro que sean presidentes, como José Antonio Kast. Hay que estar atentos a qué va a pasar con Perú, que también hay una dispersión de candidaturas muy grande. Allá sacaron a Pedro Castillo porque tienen la herramienta de moción de vacancia. Y hay que ver qué pasa ahora en noviembre si gana finalmente Donald Trump. Esto pienso que va a estar interesante en este año y medio, 2 años para América. Senadora Cabal, ¿qué tan difícil es para usted en este momento estar haciendo una campaña con todos esos valores que usted nos acaba de decir, pero teniendo a su esposo José Félix Laforía al mismo tiempo en la mesa de diálogos con el ELN y un poco respaldando un proceso de paz con el ELN? Esa es una de las controversias más difíciles de uno poder aclararle a un público que además el seguidor valora de uno la valentía y la coherencia. Y empieza el cuestionamiento sobre cuán coherente es uno cuando el marido está sentado con unos bárbaros, que yo considero, si ustedes les hacen un examen psiquiátrico, pues deben estar en ese grado de psicopatía que yo creo que ya es intratable. Entonces, ¿qué me ha servido? No fue fácil porque no me gusta, porque no comparto esos escenarios. Tengo una controversia además moral también, porque yo creo que si uno no afinca decisiones sobre principios y valores, pues todo va a ser flor de un día, no va a durar, no va a tener la legitimidad, como cuando una ley nace legítima y otra ley es ilegítima, no tiene la fuerza moral que se necesita. Siempre hay un tribunal de conciencia moral en la sociedad humana, que es lo que se ha venido perdiendo y se tiene que recoger. Entonces, con José Félix, por ejemplo, a mí lo más grotesco es darle estatus político hoy en el siglo XXI a unos salvajes como los del ELN. Grotesco que exista el delito de rebelión. O sea, aquí tiene eso
debería salir completamente del código. Usted los tiene que enfrentar como lo que son. O sea que mañana a usted la viola un guerrillero del ELN y es distinto y tendrá atenuantes porque es una violación con sentido político, así lo hace alguien del Clan del Golfo. Es que es absolutamente absurdo. ¿Qué ha pasado con el transcurso del tiempo y los diálogos? José Félix tiene una ventaja, que es un hombre serio, pausado, con experiencia. Tenerlo a él allí no ha sido grato para estos personajes del ELN, porque sé que controvierten, pero estamos conociendo la realidad de lo que hay, conociendo a qué nos vamos a enfrentar si llegamos al poder. Estamos conociendo cómo el argumento de la paz se vuelve más un argumento populista, un deseo que al final, si usted no impone autoridad, se queda sin país. Senadora, digamos, esto es como una competencia ciclística, obviamente guardando las proporciones y la seriedad del tema. La campaña política por las elecciones del 2026 ya arrancó. Ya hay cerca de 42 precandidatos o aspirantes que se están lanzando poco a poco al agua. Digamos, en esto, digamos, el papel, el catalizador de este tema ha sido Vicky Dávila, la directora de la revista Semana. Usted, si Vicky Dávila, digamos, arrasa en alguna encuesta o en alguna situación en el Centro Democrático, ¿usted la respaldaría por su ideario político, por sus cosas que ha venido diciendo sobre la reforma tributaria, que ha sido de oposición? ¿Usted respaldaría a Vicky Dávila? Yo respaldaría a cualquiera que caminara con el mismo objetivo de rescatar a Colombia. Yo respaldaría a cualquiera que tuviera las mismas banderas de defensa de libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, de cultos, de mercado. Por supuesto. Es que esto no puede ser una pelea menor de egos que terminan destruyendo la opción de poder en un país. Aquí tenemos que sumar y no restar, y aquí no puede haber mezquindad. 7:47 a.m. Es la doctora María Fernanda Cabal aquí dándonos una muy importante entrevista sobre su futuro político en la FM de RCN. Doctora María Fernanda, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Gracias, Luis Carlos. Muy amable, gracias. 7:47. Lista la pelea. Que ya estaba en esa gira y en esa visita en calidad de cumplir con su oficio como periodista, pero los candidatos o precandidatos del Centro Democrático identifican como una persona a vencer o como una posible contendora. ¿Y alguien quiere hablar del tema o quieren pasárselo por encima? Si la pelea. Digo, porque se quedaron calladitos todos. Se tira un huesito, háganle. No se extrañe que pueda suceder algo de este estilo si no logran resolver las peleas internas. Yo creo que deberían hacer el esfuerzo de resolverlas. Pero el Centro Democrático, ya con los precandidatos lanzados, va a seguir un camino en el que va a elegir un candidato del Centro Democrático para una disputa. Iván Duque, que está peleando con Uribe, entonces no va a apoyar a María Fernanda Cabal o a Miguel Uribe o a Paloma Valencia o a Paola Holguín, y él podría estar pensando en armar otra cosa con Vicky Dávila, porque él no tiene... Se reunió hace 8 días. Hoy hace 8 días tuvieron una reunión con todo su equipo de gobierno. Eso voy. Pero entendí que era más como José Manuel Restrepo, su candidato. El doctor Restrepo es un hombre de enormes virtudes y condiciones. Lo cierto es que... Su candidato es Vicky Dávila. Entonces, a lo que voy, Luis Carlos, es que no se extrañe que si esa pelea no se resuelve,
como Iván Duque no tiene partido, él es del Centro Democrático todavía, pueda pelarle los colmillos a quienes lo tratan duro en el Centro Democrático. Oyó las pullas de María Fernanda Cabal contra Iván Duque. Nosotros, que se decía que éramos partido de gobierno, pero en realidad nunca lo fuimos. Entonces, eso lo que quiere decir es que de pronto termina Iván Duque con Vicky Dávila contraponiéndola a quien gane en la candidatura del Centro Democrático, y por otra parte Germán Vargas, y por otra parte David Luna, y por otra parte Petro frotándose las manos, porque va a seguir la división, y entre más división haya, más chance tiene el petrismo de quedarse. Muy cerca a Cambio Radical. Estuvieron con candidato a la alcaldía de Bogotá, con el general, unidos, y yo lo veo. Y finalmente él gobernó con Cambio Radical. Era la que les Cambio dieron? Radical le entregó todos los puestos, todos los ministerios y todo durante su gobierno. Entonces, la verdad, yo sí lo veo muy cercano ahí, y lo veo escogiendo un candidato por ese lado, que si será David Luna sería lo lógico, porque es un poco la renovación de ese espacio, pero yo no sé si el doctor Germán Vargas Lleras todavía tenga ganas de lanzarse. El general es un gran colombiano, y fue un gran general, y miren la pela que les dieron. Sí. ¿Debe ¿No les parece renunciar que José Manuel Restrepo a la rectoría de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para lanzarse a la presidencia? Pues como lo hizo Alejandro Gaviria en su momento en la Universidad de los Andes, ¿no? Buen punto. Es que estamos... Lo que sí me queda claro, repito, de nuevo, esto salen los candidatos de la derecha a no dejarse quitar más espacio de Vicky Dávila. Esta es la verdad. Yo sé que a Vicky no le gusta mucho esto. Bueno, lo lamento mucho. Ella dice que ella es solamente periodista. Perfecto, listo. Eso es lo que ella dice, pero sus actos no son coherentes con lo que estamos viendo. Ella no le gusta que nosotros digamos eso, que la gente diga eso. Bueno, yo lo tengo, no puedo no mirarla como la está viendo todo el mundo. Pero así sea amiga, cercana, todo el colega, lo que quieran. Luis Carlos, la pregunta es la ronda. Las cosas como son. Luis Carlos, la ronda suicida. La ronda es suicida. Somos 6-7 en la mesa. Y es, ¿quiénes creen que Vicky se lanza? Que la hemos hecho. Uno debe confesar sus pecados. La hemos hecho fuera del aire. ¿Quiénes creen que Vicky Dávila se lanza a la presidencia? Lo que pasa es que esto no necesariamente se trata de cómo la veamos en la mesa o cómo la vea la FM, sino que su nombre está en las encuestas. Y no solamente en la de Guarumo, sino Inbamer también la midió. Digo, las encuestadoras están tomando como referencia. Ya la mira, ya la cuenta. Lo que dice Santiago es cierto. O sea, el hecho político existe. Totalmente. Sí, la misma encuesta que ellos pagan, la encuesta de semana la pone a ella. Pues el hecho de que ella misma haya tenido que salir a negar que no quiere hacer política es porque el país la está viendo así. El nombre de Vicky Dávila como candidata presidencial nace en la FM, por primera vez sale la FM, y yo estoy convencido de que doña Vicky Dávila se va a lanzar a la presidencia. Ya está su nombre, ya como quien dice está picada por el bicho de hacer propuestas o lo que sea para el país, y eso es una realidad política innegable en este momento. Y lo que está diciendo María Fernanda Cabal es que si es Vicky candidata por el Centro Democrático, pues que se mida en buenas condiciones, que no le vayan a hacer dedazo como le hicieron en otras oportunidades. Ese para mí es la conclusión de la entrevista. Luis Carlos. Y que la respalda, ¿no? Ella, a mí me parece que dijo una cosa importante, y es que estarían de acuerdo en acompañar a los que piensen con ideas de la misma naturaleza, digamos, la posibilidad de una convergencia. A mí lo que me angustia, lo digo con toda franqueza, es que estoy viendo que se repite la película que vivimos en la elección del 2022, porque cada uno empieza a decir, entonces yo avanzo, entonces yo avanzo, entonces yo avanzo, se van generando posiciones de no retorno. Opinión respetuosa, demasiado tarde de tener un candidato para las elecciones parlamentarias, porque no tiene tiempo de consolidar una unión y recorrerse el país, se desgastan, quedan heridas, habría
que buscar, si quieren los precandidatos, los 50 precandidatos que hay, recuperar el rumbo del país, tener más temprano que tarde caminos de convergencia. Que todos se lancen, que todos los que quieran aspirar levanten la mano y digan yo voy a aspirar, pero que eso se haga pronto, se haga temprano, porque si no, repetimos la película y se quedan el santismo con todos sus políticos avesados que ya están en el gobierno, la clase política del Congreso y el petrismo. Pero bueno, con el don poder Juan, otra ¿usted vez. cree que Vicky se lanza o no se lanza? Uy. Doctor Juan, a ver, ya está mucho de misa, a ver, ¿se lanza o no se lanza Vicky? Yo no tengo duda de que Vicky se va a lanzar. Gol, uno. Cuando ella lo considere y cuando sus jefes perfecto. lo consideren, pero yo creo Suficiente que ella va para, articulación de motivos. ella va para una candidatura. Don Santiago Ángel, ¿se lanza o no se lanza Vicky Dávila? Sí, yo sí creo. Doña Darcy Quinn. Uy, ¿Qué pasó? caramba. Pues yo ¿Qué pasó? creo que no le va a quedar más opción y yo creo que sí le va a tocar lanzarse. Don William Calderón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Se lanza. Yo no es que no tengo si doña María y Juan Carlos Iragorri y Azuri, pues bueno. Usted ya dijo que don sí, Luis ¿no? Carlos, yo le tiro. Usted Yo ya dije dijo que sí. Luis No, Carlos, pregúntele a Juan Carlos y a María y a... Don Juan pregúntele. Carlos Iragorri desde Madrid. Vicky Dávila, ¿se lanza o no se lanza? Con total seguridad sí se lanza. Doña María desde Washington, que ahorita me dio una cátedra de quién es Kamala Harris. Doña María, ¿se lanza o no se lanza Vicky Dávila? Obvio sí se lanza Vicky Dávila. Don Azuri Chamá, desde Medellín. Ya ¿Qué está trabajó con lanzada. Vicky? Sí, señor. Claro que Doña Diana Mateus, desde Miami. Sí, la verdad sí creo, sí. Luis Carlos, todos creen. Y Juli y además, Santiago. No deje por fuera. No, Santiago ya. Y doña Juli. Sí, él siempre me está dejando a un lado. Ay, bueno, con drama y todo. Doña Juli. No, yo sí doña estoy Vicky de Dávila, acuerdo. ¿se lanza Sí, o no sí se lanza, sí se lanza. Bien, bien. Luis Carlos le hice la tarea. Discúlpeme ahí y me incrementa un poquito el ¿No me va a salario. preguntar a mí o qué? Don Luis Carlos Vélez, director de la FM. ¿Vicky Dávila se lanza o no se lanza a la candidatura o se lanza por la presidencia de Colombia? 7 de la mañana, 56 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. No, mentira, yo creo que sí. Yo creo que está lanzada. 7:57, ya venimos con